Nuevamente estamos acá para estudiar en histología otro de los tejidos. Habíamos dicho de que siendo el tejido sanguíneo un tejido especializado, también se le conoce como tejido hematopoyético o simplemente como sangre. Entonces vamos a iniciar nosotros haciendo una referencia en cuanto a que nuestra sangre, como ya lo dejamos claro en el laboratorio, dijimos de que la sangre tiene parénquima y estroma. El parénquima entonces está formado, habíamos dicho también, por células, que básicamente en este caso son las que efectúan el trabajo de, que nuestro organismo necesita. Por ejemplo, ya sabemos nosotros que los eritrocitos son los encargados de transportar el oxígeno mediante la adhesión de este por la molécula llamada hemoglobina. También entonces sabemos de que la sangre está formada por los leucocitos, también conocidos como células blancas o glóbulos blancos, y las plaquetas. Estos tres elementos que mencioné corresponden entonces al parénquima sanguíneo, mientras que el estroma, dijimos nosotros, corresponde al plasma, que es lo que básicamente le da el sostén a las células que son parte del parénquima. Observemos entonces esta imagen y veamos que acá nosotros tenemos un tubo, un pequeño tubo para ser exactos. Este tubo se le llama tubo microhematocrito. Vean que la palabra micro hace referencia a que es un tubo muy pequeño, es un tubo muy delgadito. En algunas ocasiones ustedes van a tener oportunidad de hacer hematocrito y cuando hagan el hematocrito simplemente se hace mediante la extracción de una pequeñísima gota de sangre que se extrae directamente del pulpejo de uno de los dedos. Generalmente se hace de los dedos de las manos. En los niños o en los recién nacidos se acostumbra a hacer del dedito gordo del pie. Entonces se obtiene la muestra, o sea, una gota de sangre y esa gota es aspirada por presión negativa en este tubo de microhematocrito y casi que de manera automática el tubo de microhematocrito empieza a sedimentar las, las células de las células de la sangre, o sea, las células sanguíneas, que dijimos que son básicamente los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Veamos entonces de que esa precipitación se hace por la pura densidad de las células y por acción de la gravedad. Entonces nosotros podemos ver que en este tubo de microhematocrito vamos a cuantificar los elementos formes de la sangre, o sea, los elementos celulares de la sangre, mediante una escala de 100, que significa 100%. Quiere decir entonces de que esa densidad sanguínea, aquí en color rojo, es básicamente la precipitación de los eritrocitos en ese microtubo y esa precipitación nos va a señalar acá, vean que tenemos el número 50, que nos va a señalar aproximadamente que está en un rango de 45%, o sea, más o menos, ¿verdad? Acá tenemos nosotros el símbolo de más o menos, el cual nos indica que es 45% de eritrocitos de la sangre total. Ese 45% de eritrocitos es lo que nos representa el hematocrito. Ahora bien, veamos que se observa una franjita, una franja muy pálida, aquí en este caso teñida de color amarillo, la cual se interpreta como una cubierta tromboleucocítica. Se llama cubierta tromboleucocítica porque está formada por leucocitos y plaquetas. O sea, que los leucocitos y las plaquetas literalmente se van a agrupar
en este pequeño espacio. ¿Por qué razón? Porque los eritrocitos pesan más debido a su presencia o a la presencia del grupo hierro, o sea, del grupo Fer, que es entonces el que le da la calidad de la densidad a los eritrocitos y por esa razón los eritrocitos siempre van a quedar más pesados y van a quedar por consecuencia abajo de este microtubo. Y obviamente por encima de ellos va a quedar las plaquetas y los leucocitos, que no pesan tanto por la razón que ya explicamos, por el hierro que no le da la suficiente densidad. Ahora bien, ¿cuánto hay entonces acá entre leucocitos y plaquetas que forman esta pequeña cubierta tromboleucocítica? Menos del 1% de la sangre total. Esta cuantificación es precisamente lo que nosotros poseemos en nuestra circulación sanguínea. La circulación sanguínea, o bien la sangre, posee entonces menos del 1% entre leucocitos y plaquetas y 45% aproximadamente de eritrocitos que están circulantes. Entonces veamos que entre los eritrocitos y los leucocitos hacen un aproximado de 46%, un aproximado, dejando entonces el resto para el plasma. Veamos entonces de que el plasma ocupa una buena cantidad de espacio en nuestro tejido sanguíneo y es obvio porque este 55 o 54% aproximadamente del plasma sanguíneo, dijimos nosotros, es el estroma. Es lo que va a constituir entonces la parte de sostén de la sangre, o sea, de las células que dijimos nosotros que son el parénquima. Muy bien, veamos ahora otra imagen en donde yo les había mencionado hace un momentito que se les denomina también elementos formes de la sangre a las células sanguíneas. ¿Por qué se les llama elementos formes? También se les llama células plástidas o células plásticas y estos nombres se le atribuyen a las células sanguíneas debido a su capacidad de cambiar de forma. Debido a la capacidad que tienen las células sanguíneas de cambiar de forma, por eso se llaman elementos formes de la sangre. Muy bien, ahora que ya quedó claro por qué se les llama de esa manera, vamos a ver entonces de que hay diferencia entre la cantidad de eritrocitos entre hombres y mujeres. Veamos que los eritrocitos, la cantidad de eritrocitos circulantes en los hombres es de 4.3 a 5.7 por 10 a la 12. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que hay 4 trillones, fíjese bien, 4 trillones punto 3 a 5 trillones punto 7 de eritrocitos. Es una cantidad inmensa, o sea, multipliquemos 1.000.000 por 3, porque es elevado a la 12ª potencia. Entonces, no debemos de perder la relación entre que la cantidad de eritrocitos en los hombres es mayor comparada con la de las mujeres. Que la de las mujeres, aunque siempre es elevado a la 12ª potencia, o sea, estamos hablando de trillones, quiere decir de que es un poco menos. No es mucha la diferencia porque realmente varía, imagínense, son trillones, ¿eh? Aquí hay 4.3 en hombres y en mujeres 3.9. Es relativamente poco, pero esa diferencia es importante que nosotros sepamos, no para que nos aprendamos los números, sino para saber que nosotros los varones tenemos más eritrocitos que las mujeres. Ahora bien, los eritrocitos también se pueden cuantificar en base a valores porcentuales, como ya lo mencionamos acá. 45% de eritrocitos.
que el 45% siempre va a ser un valor sin cambios, tanto para hombres y mujeres. Sin embargo, cuando hablamos de cuantificación en números ordinales, aquí sí ya varía un poquito, dijimos de 4.3 el mínimo y de 3.9 el mínimo en mujeres. Veamos entonces, pasemos a los leucocitos, que es la segunda línea sanguínea. Los leucocitos entonces dijimos que se llaman leucos porque son blancos, pero realmente no es que sean blancos como el color tal cual nosotros conocemos. Se llaman leucos porque realmente son invisibles. Son células que no son visibles al ojo humano. Entonces, cuando nosotros extraemos una muestra de sangre, ¿cómo vemos los leucocitos? Bueno, es fácil. La sangre, al ser extraída de nuestro cuerpo, ya sabemos el color es básicamente el color rojo, el cual está dado por la predominancia del grupo Fer y la hemoglobina, que le da una tinción roja a la sangre. Entonces, como predominan los eritrocitos, porque dijimos que son los que abundan o los que se encuentran en mayor cantidad en la sangre, estos literalmente neutralizan el color de los leucocitos, que los leucocitos están como que si fueran invisibles. No son blancos realmente, sino que son invisibles. Pero para poder nosotros evidenciarlos, o sea, para poder verlos, necesitamos administrar, o mejor dicho, necesitamos hacerles una tinción. Las tinciones pueden ser varias. La tinción más conocida, la más utilizada, es la tinción de Wright. Entonces, mediante la tinción de Wright, nosotros podemos observar los leucocitos, pero solo podemos observarlos mediante un frote periférico o bien otras técnicas especializadas sanguíneas para poder apreciar y ver las formas de estas células. Quiere decir entonces de que nosotros en cantidad ordinal de leucocitos tenemos 3.5 a 10.5, de 3.5 a 10.5 varones y mujeres 3.5 a 10.5. Quiere decir entonces de que acá no debemos de perder de vista que tanto para hombres hombres y mujeres, tenemos 10.5. Aquí no sé por qué aparece un guión, debería decir 10.5. Pero bueno, 10.5 es el mayor número y del 100% de leucocitos, porque veamos algo interesante. Los leucocitos se dividen en dos series. Una serie de agranulocitos y una serie de granulocitos. Se llaman agranulocitos aquellos leucocitos que no tienen gránulos en su citoplasma. Por eso se llama agranulocitos. No tienen gránulos citoplasmáticos. Mientras que la otra serie o categoría de leucocitos son los granulocitos, que se llaman así porque poseen gránulos citoplasmáticos. Entonces, veamos que los agranulocitos básicamente son dos. Son los linfocitos y los monocitos. No nos fijemos tanto en los valores ordinales que nos aparece acá, porque esos valores es difícil que nos los aprendamos. Sin embargo, lo que sí es muy importante es aprendernos la fórmula sanguínea. ¿Cuál es la fórmula sanguínea? La fórmula sanguínea se basa al porcentaje. Entonces, quiere decir de que qué cantidad en valores porcentuales tenemos nosotros, o sea, tanto hombres como mujeres, porque el valor porcentual no varía en hombres y mujeres. Entonces decimos nosotros que ¿cuántos linfocitos hay? Son, o mejor dicho, hay de 25.7 a 27.6. Ese es el valor porcentual de linfocitos. Vean ustedes que en la fórmula sanguínea los linfocitos ocupan el segundo lugar en cantidad porcentual. ¿Por qué razón? Porque los neutrófilos ocupan el 48.6 a 66.7 en valor porcentual.
Esta letrita A significa valor porcentual. Aquí lo dice, ¿eh? Porcentaje. Porcentaje de leucocitos. Muy bien. Entonces, ¿qué células sanguíneas, hablando de los leucocitos, son los que ocupan el mayor número porcentualmente hablando? Son los neutrófilos. 48%, hagamos de cuenta que es el 48%. Algunos dicen que es 45%, pero bien podemos nosotros jugar con los números entre 45 y 48. Aquí dice hasta 66, pero este valor ya es un poquito elevado. Quiere decir entonces de que los neutrófilos son los que tienen mayor porcentaje en cuanto a su ocupación en la sangre, y luego siguen los linfocitos. Luego entonces vemos nosotros de que le siguen en valor porcentual los monocitos, que de igual manera tanto los linfocitos, los monocitos y las otras células las estudiamos en el laboratorio. Pero veamos que los monocitos ocupan el 8.6% en cantidad en la sangre. Ahora bien, nosotros debemos de tener presente que los linfocitos y los monocitos, dijimos nosotros, son de la serie de los agranulocitos, pero tanto los linfocitos como los monocitos también pertenecen a una categoría llamada de los mononucleares, o sea, de los leucocitos mononucleares. ¿Qué significa mononucleares? Significa que solamente tienen un núcleo, o sea, es decir, todos tienen un solo núcleo. Todos los leucocitos tienen un solo núcleo, pero tanto los linfocitos como los monocitos, su núcleo no es lobulado, o sea, no tiene varias formas. Su núcleo es redondo y generalmente central, mientras que los núcleos de los granulocitos, que son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, estos tres leucocitos también pertenecen a la categoría de los polimorfonucleares. ¿Qué significa polimorfonucleares? Significa de que poli, muchos, morfo, formas, nucleares, se refiere al núcleo. Quiere decir que sus núcleos tienen muchas formas. Pueden tener forma de S, pueden tener forma de Z, forma de U, forma de un signo de interrogación, y eso es por la bi o trilobulación de su núcleo. Eso se ve en el laboratorio también. Pero veamos pues de que dentro de los valores porcentuales continúan entonces los eosinófilos con 1.4% y mucho más inferiores los basófilos, hasta un 0.3%. O sea que de la fórmula, repito nuevamente, de la fórmula sanguínea que se cuantifica en valor porcentual, los basófilos son los que ocupan el menor número de espacio en la sangre. Veamos entonces de que dentro de esta fórmula sanguínea de leucocitos, también debemos nosotros observar de que existe la tercera línea de las mal llamadas células, porque las plaquetas realmente no son células. Por esa razón se les denomina también trombocitos. ¿Y por qué se les llama trombocitos? Porque estos desarrollan trombos, o sea, literalmente se amontonan en la sangre, forman grumos, forman acinos, forman grumos de células que se amontonan literalmente para ir a formar tapones en la sangre. Entonces a estos se les llama trombocitos. Citos, ya sabemos nosotros, significa célula, y trombo, pues son trombos, grumos o acinos o amontonamientos de estas plaquetas. Vean ustedes de que les decía yo que está mal dicho, o sea, está mal interpretado como células las plaquetas, porque aunque aquí hace referencia a trombocitos, el sufijo citos, entonces hace referencia a células, pero las plaquetas no son células porque carecen de todos los elementos propios de las células.
Ahora bien, ¿cómo los vamos a cuantificar a la hora de que nos den un desplegado, un análisis sanguíneo? Interpretamos nosotros de manera muy fácil la cantidad de plaquetas que nosotros debemos de poseer en nuestra sangre. Nuestra sangre debe de tener circulantes de 150 a 450 plaquetas. Claro, esto elevado a la novena potencia. Estamos hablando de billones. Entonces, esto es en hombres y en mujeres, pues el valor es exactamente igual. O sea, quiere decir que tenemos que tener circulantes 150 a 450 plaquetas, ya que no puede existir mayor cantidad de plaquetas circulantes debido a que recordemos lo que hemos platicado en el laboratorio, de que las plaquetas son elementos formes que únicamente son requeridos cuando hay una emergencia. Las plaquetas solamente hay más de 150 a 450, hay mucho más de estas cuando hay un sangrado violento o simplemente cuando hay un sangrado más o menos mediano. Cuando nosotros nos hacemos una herida pequeña, el número de plaquetas no se eleva tanto, pero cuando las plaquetas se elevan mucho es porque obviamente ha habido alguna ruptura tisular importante en donde el sangrado hace entonces activar a la médula ósea roja para que las plaquetas salgan como que si fueran los bomberos y entonces las plaquetas ya se encuentran circulantes en un mayor número que sobrepasa los 450 elevado a la novena potencia. Entonces, solamente en casos de emergencia es cuando las plaquetas se encuentran en abundante cantidad. Si normalmente, o sea, aunque el término normalmente lo podríamos poner entre comillas, si una persona no tiene ningún sangrado, ningún sangrado por ningún lado, pero sus plaquetas están elevadas, esa persona podría tener una enfermedad llamada púrpura trombocitopénica. La púrpura trombocitopénica consiste entonces en que se empiezan a aparecer muchas ronchas, por decirlo de esa manera, tal vez no ronchas, son manchas, porque el término de roncha es otra cosa, son elevaciones de la epidermis. Entonces empiezan a aparecer muchas micromanchas, como que fueran puntos, o sea, manchas puntiformes en toda la piel, a veces en el ojo también, y esos puntos eh, que aparecen, o sea, esas manchas puntiformes que aparecen en la piel, es el signo de que hay muchas plaquetas en la sangre que están coagulándola literalmente. Ahora bien, ¿qué sucede si hubiera muchas plaquetas circulantes? En términos que no hubiera ningún sangrado o ninguna ruptura tisular. Lo que sucede entonces es de que las plaquetas pueden llegar a tapar, mediante los coágulos que forman, pueden llegar a tapar los pequeños vasos sanguíneos, o sea, la microcirculación. Aquellos vasos sanguíneos que son demasiado delgados, casi del diámetro de un pelo o más delgado todavía, como por ejemplo la microcirculación cerebral, la microcirculación del corazón, pulmonar, de los riñones o de los ojos. Por ejemplo, si se llegara a formar un taponamiento, o sea, un trombo a nivel pulmonar, la persona podría morirse de asfixia. Si se forma un trombo a nivel cardíaco, indudablemente va a desarrollar un infarto cardíaco. Si se forma un trombo, o sea, un coágulo a nivel de los ojos, a nivel ocular, va a tapar entonces la microcirculación del ojo y en ese caso la retina se podría quedar sin la circulación normal y la persona puede perder la vista, o sea, se puede quedar ciega literalmente. Quiere decir entonces de que esta cantidad de 450 por 10 a la 9 de plaquetas no debe sobrepasar si no hay
ningún sangrado importante en nuestro organismo. Pasemos ahora a nuestra siguiente diapositiva y veamos cómo se realiza un frote periférico. El frote periférico entonces es relativamente fácil de obtener, fácil de hacer. Se llama frote periférico o extendido sanguíneo, también se le llama barrido, extendido o barrido sanguíneo, porque vean ustedes de que a partir de una pequeña gota de sangre, que la gota de sangre es depositada o colocada, mejor dicho, en un portaobjetos, ahí se coloca la pequeña gota de sangre y luego mediante un cubreobjetos o bien mediante una laminilla que puede ser también un portaobjetos, puede ser un cubre o un portaobjetos como en este caso, se extiende la sangre mediante el borde de este otro portaobjetos. Se arrastra la sangre en sentido hacia adelante. Entonces se arrastra la sangre, se frota la sangre suavemente, porque esto no se hace muy duro, sino que la sangre se frota muy suavemente, se barre la sangre y al barrerse o extenderse la sangre sobre este otro portaobjetos, ya nosotros podemos entonces obtener nuestro frote periférico. Se llama frote periférico porque la sangre es obtenida de la sangre periférica. O sea, ¿cuál es la sangre periférica? La sangre periférica se le denomina aquella que nosotros obtenemos, por ejemplo, de las manos y de los pies. O sea, hasta lejos. ¿De dónde? Del corazón. Quiere decir entonces de que la circulación central es la que se basa indudablemente a nivel del corazón y los pulmones. También a nivel del mesenterio, que está en el abdomen. Y todo el resto de la sangre es periférica, porque se encuentra en las áreas más distantes del corazón. Por eso se le llama frote, barrido o extendido periférico. Y entonces acá nosotros ya podemos observar qué porcentaje hay de eritrocitos, leucocitos y trombocitos o plaquetas. Muy bien, veamos ahora cómo se vería un frote periférico. Lo vemos así como está acá en esta imagen. Vamos a ver que para poder nosotros cuantificar qué cantidad de células hay en un frote periférico, nosotros las extendemos como están aquí. O sea, todas estas células están extendidas, están diseminadas, están difuminadas en ese portaobjetos, el cual lo estamos observando mediante el microscopio. Entonces, un campo microscópico es aquel que nosotros observamos a través de un objetivo del microscopio. El objetivo del microscopio nos refleja entonces un campo microscópico. Ese campo microscópico nos va a reflejar esta imagen que tenemos acá y veamos entonces de que mejor dicho, las células que más predominan en un frote periférico son los eritrocitos, que son todas estas células que estamos nosotros viendo acá. Vean que las células eritrocíticas, que también está mal dicho células, porque los eritrocitos carecen también de núcleos y elementos propios celulares. Sin embargo, se les llama células rojas también. Pero bueno, para no confundirnos tanto, simplemente llamémosles eritrocitos. Vean que los eritrocitos presentan un halo o una periferia bastante oscura, o sea, donde hay más concentración de hierro y hemoglobina, mientras que en el centro está más claro toda la vida, porque ahí se concentra un poco menos. Pero no es solamente esa la razón de por qué se ve un centro claro. Esto es porque la forma bicóncava del eritrocito hace que la parte del centro sea más delgada, más delgadita. Entonces se transilumina más la luz en el centro por el grosor del eritrocito. Ya ahorita en un momentito en una imagen posterior vamos a ver el grosor del eritrocito visto de perfil. Entonces vamos a ver nosotros de que las células que más abundan en un frote periférico son los eritrocitos
Ya lo vimos nosotros acá en nuestra imagen del hematocrito, que dijimos que ocupan un 45%. Entonces veamos pues de que evidentemente, tal como ya se mencionó, abundan mucho más los eritrocitos que las células que constituyen los elementos formes, dijimos, de la sangre. Vean, por ejemplo, aquí hay uno, dos, vamos a ver si hay, y tres. ¿Tres qué? Tres leucocitos. Solamente tres leucocitos comparado con, no sé, como tal vez podrían haber 100 eritrocitos aquí o más. O sea, estamos viendo entonces de que la cuantificación porcentual de la sangre sí nos refleja exactamente la cantidad de eritrocitos comparado con los leucocitos. Ahora bien, eh, esta reacción que nosotros estamos viendo aquí, en donde vemos que los leucocitos literalmente están pegados unos con otros, vean acá también, o aquí, los eritrocitos se acumulan, se pegan, forman columnas cuando se encuentran in vitro. O sea, cuando la sangre es extraída de nuestro cuerpo y colocada en un tubo de ensayo o bien en un frote periférico, los eritrocitos adoptan la reacción de Rolleaux. Se escribe Rolleaux, se interpreta, se lee, se pronuncia Rouleau, que proviene del francés que significa rollos. Entonces, vamos a ver de que los eritrocitos in vitro, que es esto que estamos viendo acá, los eritrocitos in vitro adoptan la reacción de Rouleau, la cual consiste en que los eritrocitos se apilan como en forma de monedas, columnas o rollos. Veamos que aquí lo observamos bastante bien y esa es la reacción, dijimos, de Rouleau. Muy bien. Hay tres leucocitos. Este eritrocito, este leucocito del lado derecho, este leucocito es un basófilo. Lo reconocemos muy fácil porque tiene gránulos citoplasmáticos teñidos de basófilo. Por esa razón le damos el nombre, por los gránulos citoplasmáticos. Observen la forma de su núcleo. Es un núcleo trilobulado. Tiene forma de tres, o sea, uno, dos, tres lóbulos. Trilobulado. Puede ser bilobulado también. Entonces tiene forma de un número 3 o puede ser al revés, de una letra E. En este caso, este es un eosinófilo y lo reconocemos porque tiene gránulos citoplasmáticos eosinófilos o acidófilos. Entonces eso le da el nombre de leucocito eosinófilo. Vean el núcleo. El núcleo, aunque aquí parece más o menos columnar o recto, se encuentra trilobulado. Vean aquí que hay un ensanchamiento o un abombamiento aquí. Uno, dos, tres. O sea, este también es trilobulado. Y veamos el leucocito que está ahí abajo. Vea que tiene forma de U. Esta forma de U se denomina también forma de U o banda. Banda. Así se le denomina. Este leucocito presenta entonces granulaciones citoplasmáticas que se tiñen más densamente de basófilo, pero también se observan allá a lo lejos algunos gránulos citoplasmáticos acidófilos. Entonces este es un neutrófilo. Observemos acá en las flechas, aunque esto pues por ser una imagen no nos permite ver con la fidelidad que nosotros lo pudiéramos hacer mediante una vista microscópica real. Pero siendo esta una imagen, acá nos está señalando las plaquetas. Vean, aquí hay una plaqueta, no se observa bien la forma de las plaquetas, pero más o menos se deja notar acá que son muy, pero muy, muy pequeñas. Más pequeñas que los linfocitos que dijimos nosotros, que los linfocitos son las células leucocíticas más pequeñas. Entonces, acá vemos una plaqueta, aquí hay otra plaqueta, aquí hay otra plaqueta, aquí hay otra, aquí hay otra. Pero yo también observo algunas otras plaquetitas por acá que no están señaladas con flecha y pienso que son muchas plaquetas. No deberían haber tantas. Ya dijimos nosotros las razones del por qué en un frote sanguíneo pueden haber muchas plaquetas.
Muy bien, veamos ahora la siguiente imagen en donde nos muestra la forma de los eritrocitos. Vean que la forma tiene como que si fuera un disco bicóncavo. Entonces, tiene la forma de un disco bicóncavo en donde la parte periférica es más ancha, más gruesa. Si nosotros lo vemos de perfil, vamos a ver que efectivamente la parte periférica mide 2.6 micras, mientras que la parte central mide 0.8 micras. Y por esa razón dijimos nosotros de que siendo la parte central más delgada, permite más la transiluminación cuando se ve en el microscopio. Entonces, bueno, pero veamos otra cosa interesante. ¿Cuánto mide el eritrocito en su diámetro completo y normal? 7.8 micras. Vean entonces de qué es la célula sanguínea. Recordemos de que dijimos, ya hablamos de por qué razón no está correcto el nombre de célula sanguínea, pero llamémosle así. Veamos que dentro de las células sanguíneas, la más pequeña es el eritrocito, mide 7.8. Aunque dicho sea de paso, hay algunas plaquetas que son más pequeñas todavía. Y es que lo que pasa es de que no podemos decir que realmente las plaquetas son las más pequeñas porque son fragmentaciones del megacariocito. Entonces, las plaquetas al fragmentarse, es como que si nosotros despedazáramos literalmente un fragmento, despedazáramos, fragmentáramos una estructura sólida y obtuviéramos diferentes tamaños de plaquetas. Agarremos imaginariamente una hoja de papel, un pedazo de hoja de papel, y esa hoja de papel arranquémosle, desprendamos, rompamos pequeños pedacitos de esa misma hoja y vamos a ver que aparte de que no nos quedan ni uno igual, todos nos van a quedar todos diferentes. Aparte de eso, nos van a quedar unos grandes, unos medianos, unos pequeños, de todos tamaños. Entonces, eso es lo que sucede con las plaquetas, que al fragmentarse a partir de los megacariocitos, las plaquetas entonces van a adoptar diferente tamaño y forma. Y de esa cuenta, algunas obviamente van a ser más pequeñas que los eritrocitos. Veamos la imagen del lado izquierdo. Acá nosotros tenemos entonces, bueno, primero veamos lo más macro, por decir así. Esto que está acá, esta es una célula adiposa. Estas son células adiposas. Vea que son estructuras que parece como que si fueran bolsitas de aire. Y es que realmente las células adiposas están llenas de agua. Entonces las células adiposas, que son estas bolsitas, claro, estas sí son verdaderas células, abundan en todos los tejidos. Pero bueno, lo interesante no es esto, sino que lo interesante es que acá nosotros estamos viendo tres microcapilares. Microcapilares. Aquí hay un microcapilar. Vean que aquí no hay, solamente se ve el puro tubito. Miren, aquí hay un eritrocito, pero de ahí no hay nada. Vean ustedes. Luego aquí hay otro capilar que este sí está y tiene más eritrocitos. Y este otro capilar que no tiene eritrocitos acá, pero al unirse con el otro capilar ya se observa que ya hay una una fila de eritrocitos. Entonces acá estamos nosotros viendo de que los eritrocitos tienen forma ameboide. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y por qué si hace un momentito nos dijo que tiene forma bicóncava y forma de un disco bicóncavo? Lo que sucede es de que estas estructuras discales bicóncavas también tienen la capacidad de adoptar diferentes formas, o sea, de alargarse, de doblarse o sí, adoptar diversas formas. ¿Y esto por qué razón? Porque a la hora de pasar por capilares muy, pero muy delgados, los eritrocitos literalmente se alargan, o sea, pierden la forma bicóncava y adoptan una forma como que si fuera una forma de salchicha. Entonces, ese cambio de forma que tienen los eritrocitos se llama forma ameboide.
Entonces veamos que estos tres microcapilares se van a unir, van a confluir y van a formar una vénula. Esta es una vénula. Es un poquito más grande en cuanto a su grosso, en cuanto a su tamaño, en cuanto a su diámetro. Y veamos que aquí ya hay hasta dos eritrocitos pasando en el mismo espacio, mientras que aquí apenas uno, o es decir, uno por uno. Y veamos la imagen del lado derecho. Estos también son eritrocitos, pero aquí, bueno, aquí no hay ninguna tinción. Sin embargo, podemos ver nosotros perfectamente la forma de disco bicóncavo que presentan los eritrocitos. Y como dijimos nosotros de que los eritrocitos in vitro adoptan la forma de rulo, que son rollos, pilas o columnas, entonces vemos que realmente aquí la reacción de Hullo se da tal cual la hemos mencionado. Esta imagen solamente para que nosotros veamos cómo es la membrana del eritrocito. Este es el eritrocito, hagamos aquí un cuadrito imaginario, bueno, aquí está visible, ¿verdad? Pero se hace el cuadrito y de ahí está obtenida la muestra, o sea, de ahí está obtenida la muestra para ver la membrana del eritrocito. Veamos que la membrana es esta, pero no nos interesa tanto que el estudiante aprenda que está formada por glucoforina C, por dematina, por una serie de estructuras que por supuesto son importantes, son estructuras moleculares que son tan importantes porque estas, no solo las moléculas, sino los aminoácidos, le van a dar la fortaleza a la membrana. Es como un colchón, imagínense ustedes que un colchón tiene resortes, esponja, tiene amarradores de hierro y un montón de estructuras para que el colchón no adopte una forma específica. Entonces, la membrana del eritrocito, vean ustedes que es muy compleja. Posee uniones que están formadas por dímeros, en este caso, dímeros de bandas, o sea, aquí hay dos bandas. Bueno, y también se llama dímero porque tiene dos componentes moleculares que son las uniones de la membrana de un extremo al otro. Les decía que no es tan importante que nosotros aprendamos cuáles son las estructuras que lo forman, o sea, las estructuras colágenas que lo forman, como la tropomidosina, aunque la tropomidosina, esta sí es importante porque la tropomidosina, la tropomodulina, ¿cuál otra? Vamos a ver, la anquirina, estas sí son estructuras moleculares importantes, pero no es tan importante realmente para efectos de aprendizaje de toda la vida, porque básicamente nos interesa que sepamos la complejidad de las membranas. Si la membrana está dañada o tiene algún defecto adquirido o congénito, indudablemente que los eritrocitos van a ser eritrocitos defectuosos y de esa cuenta pueden haber muchas enfermedades sanguíneas producidas básicamente por los eritrocitos. Hay muchas enfermedades que afectan a los eritrocitos por defectos en su membrana, pero eso se estudiará en otra oportunidad. Veamos esta tabla que nos habla, dice aquí, sistema A, B, O de grupo sanguíneo. En otras palabras, ¿qué significa esto? Esta tabla que estamos nosotros viendo acá se llama compatibilidad sanguínea. Es la tabla de compatibilidad sanguínea. ¿Qué quiere decir compatibilidad? Compatibilidad quiere decir que nosotros los seres humanos, aunque todos somos de la misma raza humana, no tenemos todos el mismo tipo de sangre, ni tampoco tenemos ni el tipo ni el antígeno. Eso es porque nosotros tenemos básicamente la raza humana cuatro tipos sanguíneos: el tipo A, B, AB y el tipo O. Pero veamos qué significa esto.
Entonces veamos que existen cuatro tipos sanguíneos, de los cuales el tipo A, que dicho sea de paso es el tipo de sangre más frecuente, indudablemente que el tipo de sangre también se hereda de mamá a hijo o de papá a hijo. Entre hermanos también pueden tener el mismo tipo de sangre o pueden no tener el mismo tipo de sangre. Existe también la incompatibilidad sanguínea entre madre e hijo, que la incompatibilidad sanguínea generalmente se da porque la madre pudiera ser un caso muy raro en donde pudiera tener el tipo O sanguíneo. Si la madre tiene el tipo O sanguíneo, ella pudiera morirse a la hora del parto, o pudiera morirse antes, mejor dicho, pudiera morirse durante la gestación. Pero, ¿por qué será esto? Resulta de que al el niño que se está formando o niña que se está formando en el vientre materno tiene sangre de ambos padres. Entonces, teniendo sangre de ambos padres, pudiera ser que el futuro ser que se está formando en el vientre materno pudiera ser que tenga sangre tipo B, pero la mamá tiene tipo O. Entonces, allí hay incompatibilidad sanguínea. ¿Por qué razón? Porque la mamá, siendo tipo de sangre O, no tiene antígenos para el tipo de sangre A ni el tipo de sangre B, que son estos que están acá. No tiene antígenos, literalmente no tiene ningún tipo de antígenos, ni A ni B. Y A y B, que es el tipo de sangre que tiene los dos antígenos. Pero bueno, veamos entonces de que si la mamá no tiene ninguna clase de antígenos en su sangre, específicamente en los eritrocitos, entonces veamos que si el niño o niña tiene tipo de sangre A o B, ahí hay incompatibilidad porque la mamá siendo tipo sangre O solamente puede recibir sangre tipo O de la misma de ella. Pero si la mamá tiene en su vientre a un hijo que tiene sangre tipo A o B, ahí es a lo que nosotros llamamos incompatibilidad sanguínea. La mamá se puede morir porque van a llegar los antígenos del tipo A y tipo B o cualquiera de los dos y van a empezar a matar literalmente a los eritrocitos de la mamá porque los eritrocitos de la mamá no tienen antígenos. También cuando hay necesidad de hacer transfusiones sanguíneas, cuando se hace una transfusión sanguínea o transfusión de algún órgano, ambas personas deben de tener el mismo tipo de sangre. Pero no solamente el tipo de sangre, sino también hay que ver los antígenos que posee, porque pudiera ser que una persona eh, pudiera recibir sangre de otra, pero no puede recibir sangre, por ejemplo, las personas que tienen tipo de sangre A, obviamente tienen antígeno tipo A en la superficie de sus eritrocitos, pero los que tienen sangre tipo A no pueden recibir, eh, no pueden recibir sangre tipo B, por ejemplo. Tienen que recibir sangre tipo A. ¿Por qué razón? Porque tienen antígeno tipo A. Pero veamos que las personas con tipo de sangre A pueden donar sangre a personas que son de su mismo tipo A y también a personas que tienen A, B, pero pueden donar sangre a sus mismos tipos de sangre, pero pueden solamente recibir, o sea, recibir, pueden donárselo a las personas que tienen tipo A o AB, pero pueden recibir sangre solamente de su mismo tipo, que es A.
o del tipo de sangre O. ¿Por qué del O? Porque del O es el receptor universal. Es el dador universal. Las personas con tipo de sangre O son los dadores universales, pero no pueden recibir ninguna sangre de nadie si no es del mismo tipo O. O sea que el tipo de sangre O son personas muy raras. Es un tipo de sangre muy escaso, mientras que la mayoría de la población humana tenemos tipo de sangre A, B o AB, pero muy pocas personas tienen tipo O. Quiere decir entonces de que las personas que son tipo O son dadores universales. ¿Por qué razón? Porque tienen en su sangre antígenos anti-A y anti-B. O sea, no tienen antígenos anti-A ni anti-B. Entonces no van a causar ningún daño a los tipo A o B. De esa cuenta, entonces, las personas con tipo de sangre O son dadores. O sea, ellos pueden donar, pueden dar sangre a todo el mundo, pero no pueden recibir de nadie si no es que es de su mismo tipo. Ahora bien, las personas de tipo de sangre A pueden donar sangre a los que tienen su mismo tipo o los que tienen AB, pero solo pueden recibir de su mismo tipo A o del tipo O, como ya dijimos, que es el donador universal. Ahora bien, las personas con tipo B resulta lo mismo, que las personas con tipo de sangre B tienen antígenos A. Quiere decir de que no pueden recibir sangre tipo A. No pueden porque tienen anti-A, o sea, antígenos A. Entonces, no pueden recibir sangre del tipo A. Solo pueden recibir del mismo tipo B o AB. Perdón, pueden donar, pero pueden recibir de su mismo tipo de sangre B y O, que dijimos que es el donador universal. Ahora bien, las personas con tipo de sangre AB, estas personas no tienen anticuerpos en su sangre, o sea, no tienen anticuerpos y de esa cuenta entonces pueden donar solamente, pueden donar solo y solamente a las personas que tienen tipo de sangre AB. Pero pueden recibir sangre de todos, de cualquiera. Pueden recibir sangre de las personas tipo A, B, AB o los tipo O. O sea, que las personas con tipo de sangre AB son receptores universales, pueden recibir sangre de cualquier persona, mientras que las personas tipo O no pueden recibir de nadie más que solo los que tienen tipo O, pero son donadores universales. O sea que hay una gran diferencia, hay una gran desventaja con las personas que tienen tipo de sangre O, porque pueden darle a cualquier persona, pero no pueden recibir de nadie si no es solo de su mismo tipo. Mientras que las personas que tienen los dos tipos AB, estas personas pueden donar sangre solamente a los AB, pero reciben sangre de cualquier otro tipo. Muy bien. Veamos ahora esta imagen en donde nos demuestra cuatro cadenas. Ustedes dirán, bueno, pero si aquí hay más de cuatro cadenas. Sí, hay más de cuatro cadenas, pero veamos, por ejemplo, aquí hay una. Esta es una cadena, mire, está como que eslabonada. O sea, eslabonado quiere decir que está unida una argolla con otra argolla. Entonces, nosotros vemos que esta es una cadena. Realmente hay cuatro tipos de cadenas. Las cadenas alfa, beta, las delta y las gamma, que aquí no aparecen las otras dos, las delta y la gamma, no aparecen las otros dos tipos de cadena. Pero veamos lo interesante de esto, de que cada cadena, ya sea alfa, beta, delta o gamma, posee un grupo hemo y un grupo de hierro.
o sea, el grupo FER que les había yo mencionado a un principio. El grupo hemo entonces es el que capta la sangre, es decir, es la hemoglobina, y capta junto con el hierro, capta entonces al oxígeno. O sea que estos dos grupos, hemo y grupo hierro, y el hierro, mejor dicho, sirven para que en unión capten al oxígeno y el oxígeno pueda ser transportado mediante estas cadenas. Estas cadenas son cadenas hidrófobas, de manera pues de que esto es parte de la estructura del eritrocito. Acá nosotros estamos viendo una imagen en donde se nos presenta el proceso de fagocitosis, o sea, cómo se efectúa, cómo se realiza el proceso de fagocitosis por los leucocitos. Algo interesante es hacer notar que los monocitos, que dijimos nosotros hace un momento, que los monocitos pertenecen a la serie agranulocítica o bien a la serie de los mononucleares. Pertenece a la serie de los agranulocitos porque no tienen granulocitos plasmáticos y también pertenecen a la serie de los mononucleares que tienen que su núcleo es, no es lobulado. Entonces, a partir de los monocitos se forman los macrófagos. Y los macrófagos es la célula leucocítica transformada, que es la célula centinela. Es aquella célula que se encarga de controlar en primera línea cualquier tipo de anticuerpo que se aparezca para poder fagocitarlo. Fagocitar, deglutir, tragar, destruir. Veamos entonces de que esto que estamos viendo acá es un leucocito, o más bien llamémosle macrófago si queremos nosotros, y veamos que las características de los leucocitos es que poseen entonces receptor de complementos y esos receptores de complementos juntos con los receptores FC son los que como un imán, como que fuera un imán, van a captar los anticuerpos que se encuentran toda la vida molestando nuestra vida. Todo el tiempo los anticuerpos están presentes. Los anticuerpos se adquieren del aire, del agua, del contacto con la superficie, de todos lados, de incluso muy frecuentemente de los alimentos que ingerimos. Y entonces la acción receptora de valga la redundancia, de los receptores FC y los receptores de complementos o de complemento van como un imán a atrapar a los anticuerpos y luego mediante la formación de pseudópodos, o sea, la formación de pseudópodos es la característica que tienen los leucocitos de formar una especie de boca y con la ayuda, dijimos nosotros, de los receptores FC y de los receptores de complemento, va entonces a captar como que fuera un imán, dijimos, a los anticuerpos. Y entonces vean ustedes cómo los factores, los receptores FC, o sea, el factor de complemento, va a englobar mediante fagocitosis. Este es cabalmente el ejemplo clásico de la fagocitosis y va a tragarse al anticuerpo, lo va a digerir y al digerirlo va a formar el fagosoma. Luego entonces de esa digestión del anticuerpo se va a formar una fagolisocima, o sea, literalmente lo va a deshacer, lo va a pulverizar al anticuerpo. O sea, a eso se le llama proceso de digestión. Y luego ya queda un cuerpo residual, o sea, aquel anticuerpo ya se transformó en un cuerpo residual y por exocitosis es eliminado por la célula blanca o la célula que se va a encargar entonces de la inmunidad. Aquí hay algo muy interesante. Esta imagen nos está mostrando una trama reticular.
¿Qué es una trama reticular? Es una malla de fibras de fibrina o bien una malla de fibras reticulares. ¿Qué es todo esto que estoy mencionando? Todas esas redes que están ahí ilustradas en color gris son fibras reticulares. Y esas fibras se forman básicamente por la acción de la fibrina, que la fibrina junto con los trombocitos, junto con el factor 8 de la coagulación, junto con el factor de complemento, van a formar el coágulo. ¿Qué es el coágulo? El coágulo es aquel que se forma cuando hay una emergencia. Cuando hay una emergencia quiere decir que hay una ruptura tisular, hay un sangrado, hay una lesión abierta al exterior que normalmente no debe de existir y que está permitiendo literalmente el sangrado. Cuando la sangre empieza a vertirse hacia el exterior por una ruptura tisular, inmediatamente salen las plaquetas a partir de la médula ósea roja o del vaso en donde se encuentran en reserva y allí entonces van a formar todas estas fibras de fibrina junto con los elementos que ya mencionamos y van a formar el coágulo. Entonces, es como que si nosotros arrojáramos una red al agua que estuviera llena de peces. Entonces, los peces quedan atrapados en la red. Lo mismo sucede aquí. Los eritrocitos y todas las células y todos los elementos sanguíneos quedan atrapados en la red y esa red va a formar un trombo. Ese trombo se va a llamar coágulo junto con la acción de la tromboplastina y la plastina se va a efectuar entonces el coágulo que hemos mencionado. Esta imagen nos muestra de igual manera la forma básicamente de los leucocitos, la forma tanto celular como nuclear. Veamos que en la fila superior los tres elementos formes blancos de la sangre son los neutrófilos. Dijimos de que los neutrófilos tienen gránulos citoplasmáticos basófilos y acidófilos. Los observamos bien ahí en la periferia, mientras que su núcleo es un núcleo bi o trilobulado. Lo vemos ahí entonces que el núcleo tiene formas bastante caprichosas. Tiene signo de interrogación, tiene forma de una letra E, tiene forma de un número 3, tiene forma de una letra Z. Y eso es común tanto para los neutrófilos, para los eosinófilos o los basófilos. Es común. Pero veamos pues de que la característica de los neutrófilos es que poseen gránulos citoplasmáticos basófilos y eosinófilos. Su núcleo es biotrilobulado y por esa razón pertenecen a la serie de los polimorfonucleares. También pertenecen a la serie granulocítica. Ya dijimos por qué a los granulocitos, porque se llaman granulocitos. En la segunda fila, que es esta, vemos nosotros a los eosinófilos. Veamos la presencia muy clara de gránulos citoplasmáticos teñidos de acidófilo o eosinófilo. Estos gránulos eosinófilos le dan entonces la característica y el nombre a estas células. Entonces estos tres leucocitos son eosinófilos. Vean el núcleo igual. El núcleo siempre va a ser basófilo, toda la vida va a ser morado. Pero las formas, por ejemplo, aquí hay dos lóbulos. Miren, aquí hay un lóbulo y aquí hay otro lóbulo. Entonces quiere decir de que esta bilobulación ya le da la característica de ser polimorfonuclear. Aquí las flechas, aquí esta flecha me está señalando el lugar de unión de uno y otro lóbulo. Aquí en esta flecha me está señalando la presencia de gránulos citoplasmáticos. Esta punta de flecha acá me está señalando la presencia de una plaqueta. Esta es una plaqueta. Vean ustedes el tamaño de la plaqueta comparada con el tamaño de un eosinófilo. Dicho sea de paso, tanto los neutrófilos como los eosinófilos y los basófilos tienen casi el mismo tamaño.
varía entre 12, 13 y 14 micras. Los tres tienen ese rango de tamaño celular. Y luego veamos los basófilos, que con toda claridad vemos nosotros que sus gránulos citoplasmáticos son basófilos, o sea, morados. Aquí el núcleo se pierde por la presencia basófila de los gránulos citoplasmáticos. Entonces el núcleo se pierde, no se puede observar bien, y estos entonces son basófilos. Muy bien, veamos entonces ahora los mononucleares o de la serie no granulocítica. Se llaman de la serie no granulocítica porque estos, miren acá, estos no son gránulos. Esta es parte de los elementos celulares propios de los leucocitos, pero no son gránulos. Por esa razón es de que tanto los linfocitos como los monocitos no pertenecen a la serie granulocítica, sino pertenecen a la serie agranulocítica. Y no son polimorfonucleares porque vean su núcleo no tiene lóbulos, no tiene varios lóbulos. En este caso, este monocito da la impresión que fuera su núcleo bilobulado, pero vean ustedes el centro. El centro no es estrecho, no es angosto, no es un puente. Entonces, de esa razón, este núcleo no es bilobulado, porque no hay puente, no hay estrechez. Aunque pueden tener forma también ligeramente variada, el núcleo de los monocitos es un núcleo bastante grande y ocupa el 80-90% del tamaño de los monocitos. Dijimos también de que a partir de los monocitos se van a formar los macrófagos. Veamos algo interesante, de que entre estas estructuras que dijimos nosotros, estas estructuras celulares o estas células que son mononucleares, vean ustedes de que la célula más pequeña de los leucocitos son los linfocitos y la célula más grande de los leucocitos son los monocitos. Y lo interesante de esto es de que tanto el linfocito como el monocito pertenecen a la misma familia, o sea, son de la serie no granulocítica y de la serie de los mononucleares. Ya para terminar entonces, veamos lo siguiente. Vamos a hablar de la hematopoiesis. ¿Qué significa hematopoiesis? Significa formación de la sangre. ¿Dónde se forma la sangre? Nosotros aprendimos en el laboratorio de que nuestra sangre se forma en la médula ósea roja. ¿Por qué se llama médula ósea roja? Médula significa en el centro, la parte central. Ósea, hueso. Significa entonces que estamos hablando de la parte central del hueso. Roja significa de que obviamente la cantidad de células que más abunda en nuestra sangre son los eritrocitos. Entonces los eritrocitos se tiñen de rojo, ya explicamos las razones del por qué, y entonces predomina el color rojo. Aunque los leucocitos dijimos también que son invisibles, mal llamados glóbulos blancos o células blancas, o también leucocitos, porque leuco significa blanco. Y entonces dije que se está mal llamado leucocitos porque realmente son invisibles, no obstante así se les llama, pero mediante diferentes tinciones, más comúnmente usada la tinción de Wright, se pueden observar entonces el color, la forma, el tamaño, tanto de su citoplasma como de su núcleo. Eso es hablando de los leucocitos. Pero decíamos nosotros de por qué se llama médula ósea roja. Roja por la predominancia de los eritrocitos que se tiñen de rojo. Muy bien. Aprendimos nosotros en el laboratorio de que a nivel de la médula ósea roja es el lugar en donde se forma la sangre. Y la sangre se localiza, es decir, la médula ósea roja se localiza principalmente en la tibia, o sea, en los huesos largos, tibia, fémur, en el húmero, que aquí no está,
en las costillas, en el esternón, en las vértebras y en algunos huesos planos que tampoco aparecen acá. Allí se forma la sangre entonces, en la edad adulta. Pero, ¿dónde se forma la sangre cuando se inician los primeros meses de gestación? La sangre se empieza a formar en el saco vitelino. La mayor cantidad de sangre en el momento en que el ser se denomina embrión, ya que estamos hablando del primero, segundo y tercer mes, durante la época embrionaria, la sangre se forma en el saco vitelino. Ya a partir del tercero, cuarto, quinto y hasta el sexto mes, la sangre es relevada en cuanto a su formación al vaso. Se empieza a formar en el vaso, pero también en el hígado. Al llegar al noveno mes, la sangre ya se forma directamente de la médula ósea roja y deja entonces de producir sangre, obviamente el saco vitelino porque ya desapareció, ya el hígado ya ejerce su acción propia de sus acciones, de su trabajo hepático, el vaso de igual manera, y ya empieza la médula ósea a trabajar. Ya dijimos nosotros en dónde está la médula ósea, en algunos huesos largos, costillas, esternón y vértebras. Pero entonces veamos que al momento del nacimiento exactamente, en el momento del nacimiento, el hígado, que era el que más trabajo tuvo durante toda la gestación, dejó de formar sangre para pasar a hacer su función hepática propiamente dicha. Y entonces a partir del nacimiento hasta el resto de nuestra vida, ya la sangre se forma en la médula ósea roja. Muy bien, con esto entonces hemos terminado nuestra clase de sangre o tejido hematopoyético.